Ha llegado la hora de contaros cuál va a ser mi próximo gran viaje. Muy buenas familia querida, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a otra intrépida aventura en el canal. Aquí estoy en el taller, como podéis ver, frente a la bicicleta, la tengo montada en el stand y es que estoy haciéndole los últimos ajustes, ya que en 2 días comienza mi próximo gran viaje y lo vais a poder seguir prácticamente en directo. Pero bueno, mi gente, antes de que comencemos y que os cuente lo que va a ser la ruta en general, dejadme que me presente. Para los que sois nuevos por el canal, mi nombre es Alejandro y llevo desde el 2022 viajando en bicicleta. En una como esta, concretamente. Hasta ahora he recorrido gran parte de Europa hasta llegar al extremo norte del continente. También he cruzado Marruecos entero hasta alcanzar el desierto del Sáhara. Y este último verano tuve el placer de estar 2 meses por Japón, en los que fui desde Tokio hasta Fukuoka. Os voy a contar también un poquito las cosas que estoy haciendo, porque mi idea de este viaje es compartirlo de una forma muy personal. Quiero compartir estas aventuras en crudo, que sintáis de verdad lo que es emprender un viaje de este estilo como el que estoy a punto de hacer, en el que voy a recorrer 10.000 kilómetros. A su vez, además de contaros el viaje donde va a tener lugar, quiero también remarcar que este es el segundo vídeo de la preparación. El primero os compartía todo el material de la bicicleta que iba a llevar. Aquí tengo la bicicleta montada en el stand, estoy quitándole todas las bolsas, los pedales, bueno, todo lo necesario para poder meterlo en esta caja que estáis viendo aquí. Bueno, gente, no sé si apreciará, pero estoy sudando a chorro y me parece que va a ser algo que me voy a tener que ir acostumbrando, sinceramente. Pues el miércoles estoy volando oficialmente a Bali, Indonesia, que es el archipiélago más grande del mundo, con más de 17.000 islas. Y desde ahí voy a estar atravesando todo Extremo Oriente hasta alcanzar China. Hay una ruta aproximada de unos 10.000 kilómetros hasta allí. Por eso que toda la equipación que llevé, como os comenté, es que va a ser un clima muy caluroso, clima tropical. Las horas de sol, de luz y de noche y las temperaturas se mantienen constantes todo el año, no varía. Lo único que varía es que tienen una temporada seca y una temporada de lluvia. Pero bueno, la ruta, para que os hagáis una idea, voy a atravesar la isla de Java, Sumatra, que es una de las partes con mayor biodiversidad del planeta, la jungla de Sumatra. Luego, una vez haya pasado Sumatra, voy a entrar a Singapur, ascenderé por Malasia, entraremos en Tailandia y una vez lleguemos al norte de Tailandia ya podría entrar en China, pero no voy a hacer eso, sino que cruzaré hasta Laos, atravesando el río Mekong, que es uno de los ríos más grandes del mundo y nace desde el Tíbet, y desde ahí subiré todo a Vietnam hasta alcanzar China. Como sabéis, me tuve que vacunar de 200.000 cosas. De hecho, llevo unos nervios brutales, si os soy sincero, últimamente, porque han sido muchas cosas. Han sido, ¿sabéis esa típica lista interminable que no paras de anotar y no paras de tachar, y a medida que más anotas y más tachas, más cosas salen? Bien, pues esas han sido mis últimas semanas. Esta preparación, la verdad que han pasado muchas cosas y aún estoy a la espera de algunos detalles que tienen que llegar, como es los test de malaria. Es decir, si no llega mañana no voy a ser capaz de identificar si cojo malaria en un momento puntual, y eso es un problema. Así que bueno, esperemos que llegue. Deseadme muchísima suerte y este va a ser un vídeo cortito. No quiero alargarlo mucho, simplemente la gente que me seguís desde siempre, que estáis ahí en el canal, que estáis a la espera de nuevas aventuras, quiero comentaros que lo voy a hacer de una forma muy personal. Va a ser un formato blog, no como a lo mejor hayamos visto hasta ahora. Por cuestiones de cómo se han desarrollado estos años, no he podido editarlo en directo mientras estaba sucediendo. Sin embargo, esta va a ser la primera vez que esté compartiendo la ruta prácticamente en directo. Como os digo, llevo una semana de ventaja desde ahora, pero ya podéis contar con que los próximos vídeos son compartiendo las aventuras en crudo, y si puedo y el tiempo me lo permite, mi idea es subir 2 vídeos a la semana. Lo adelanto desde ya. Estaré compartiendo los miércoles y los domingos. Sabéis que el domingo es el horario oficial en el canal, siempre a las 6 de la tarde, y mi idea es también hacer miércoles a la misma hora. De esta forma podéis estar más al tanto de todo lo que va ocurriendo de una forma más continua, seguida, y bueno, pues los que estén verdaderamente interesados estoy seguro que lo van a disfrutar más, ¿no?
Y bueno, gente, pues nada, para el que se pregunte cómo lo hago con la caja, tengo en Instagram también un vídeo contando cómo puedes empacar tu bicicleta para viajar con la misma, pero rasgos muy generales: le tengo que desmontar los pedales, las ruedas, el manillar también se lo voy a quitar por aquí, ya tengo todas las bolsas guardadas y conmigo en cabina en el avión se viene lo más importante, toda la tecnología, y recemos que la bici llegue sana y salva a nuestro destino. Espero que estéis igual de hypeados que yo. Yo creo que todos estos nervios al final se van a convertir también en emoción una vez llegue. Sé que va a ser así porque en experiencias pasadas ha sido de esta forma, pero sí que os debo de confesar que como son tantísimas las cosas que he tenido que tener en cuenta y tan difícil las despedidas, no es sencillo embarcarse en un viaje de este estilo, por mucho que nos lo quieran engordar en las redes y que nos vendan la moto en Instagram. Una de mis prioridades en este viaje va a ser compartir todo en crudo, real, las emociones, cómo estoy sintiendo el viaje, y de ahí que haya decidido hacerlo en formato blog. Porque hoy en día creo que es más importante que nunca que prevalezca la autenticidad. Espero que estéis de acuerdo conmigo. Y esta es la verdadera sensación que me llevo yo ahora en mis 31 años de edad. Hola al Alejandro del futuro cuando estás viendo esto. Y, y bueno, tengo muchas ganas. Es un viaje que llevo soñando mucho tiempo, la verdad. Es un viaje que he soñado durante años. De hecho, mi idea original, antes de ir a Cabo Norte, era hacer el sudeste asiático. Lo que pasa que por la pandemia pues no pude hacerlo en el momento en el que iba a coger mi mochila y me iba a ir a vivir allá y a explorar el sudeste asiático a dedo. La pandemia pues truncó mis planes y mira, me tocó al final hacerlo de una forma diferente, así que decidí hacer Cabo Norte cuando abrieron las fronteras. Era el destino con el que más tiempo había fantaseado en estar. De hecho, estuve hasta aprendiendo indonesio. Ahora me acuerdo de muy poco, pero estuve ahí unas semanas con un profesor de Java. Os quiero enseñar por otra parte, gente, que no os lo he mostrado. Mirad por aquí. Me he hecho con otra tienda, ¿vale? Que conste que esto no es publicidad, pero me he cambiado la tienda de campaña, la famosa marca, como sabéis, que no voy a decir, ya lo habéis visto. Pero es que en mi tienda ya estaba que iba a morir. Y con la de bichos que hay en Asia, la de arañas, la de serpientes venenosas y la de locuras que te pueden comer vivo, no me la quería jugar a que las cremalleras y demás se destrozasen. Además que las lluvias allí no son moco de pavo. Así que bueno, tienda de una persona que llevo ahora, Manu, que también me lo decía mucho, que estaba muy contento con su Juba. He dicho, pues mira, me voy a hacer yo ahí con mi tienda, me la he cambiado. Así que nada, aquí voy a ultimar yo detalles, gente, asegurarme de que llevo todo. Por otra parte, gente, y antes de que se me olvide, me gustaría que para este viaje le demos un nombre a mi hermano mayor, a mi Big Bro. Creo que es muy importante para una aventura de este calibre que nombremos aquí a la fiera, ¿vale? Entonces, decidme qué se os ocurre ahí, si la llamamos Naranjito, si la llamamos Caramelín. Así que ya me decís si os parece buena idea que le pongamos nombre a esta preciosidad, a mi Big Bro. Creo que lo merece una gesta de este estilo y me gustaría que fuerais vosotros los protagonistas encargados de darle nombre. El comentario más votado, ese va a ser el nombre que se le va a quedar. Así que bueno, dejadme por ahí una lista de nombres, las ideas que se os ocurra. Estad atentos también a los comentarios y dadle me gusta a aquellas sugerencias que os sean más divertidas. Cuando empecé Cabo Norte no era capaz de imaginar todo lo que iba a suceder, todas las cosas que iba a haber, los problemas en los que me iba a meter, que al final luego son las historias que cuentas, pero toda la gente, todos los encuentros, tengo un montón de proyectos y ilusión en sitios que quiero visitar, que llevo soñando con ver mucho tiempo y estoy deseando compartirlo con todos vosotros, la verdad. Las comidas, voy a hacer de este viaje algo muy personal y os quiero llevar conmigo a ese viaje tan personal. Bueno, gente, aquí Alejandro del futuro, al día siguiente ya con el pelo cortado, preparado y maqueado para lo que se viene. He cambiado las ruedas, ayer lo último que estuve haciendo fue, como veis, talonar estas nuevas Vittoria Mezcal. Antes tenía unas Maxis y me llevo una botellita extra de líquido tubeless. En el avión las tengo que llevar completamente bajas de presión, es decir, nada hinchadas porque podrían reventar.
Operación Cuecas. ¡Hostia! ¡El Cuecas! ¿Qué pasa? Va, ¡El chaval. Cuecas! ¿Qué tal? ¿He tenido uno, quieres? Hostia, pues sí, de lujo. Sí, de lujo. Aquí la estoy haciendo la de Frankenstein. Ole, Y no tío. sabes que me acabo de enterar. A ver, Mañana hago escala yo en Doha. mi polla... Pues Israel acaba de atacar Doha. Sí. Total. Imagínate que estoy en el aeropuerto, empiezan a caer bombas, tío. O te pegan un petardazo estando en el puto aire. Hostia, pero... ¿Sabes? Ya mala suerte también, ¿eh? Bueno, mi gente, aquí va mi multito. Ya está lista esta bicicletín. Nos vamos. Mira esto, mi niño. Vámonos. Una maravilla.